Hola a todas, yo soy Ana de Mamaholic. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a un episodio más. El episodio de hoy nace porque vi la película de Mila Kunis, The Luckiest Girl, y la verdad me traumó. O sea, lo comenté en Instagram que tuve que parar de verla para reiniciarla en otro día porque me estresé demasiado. Y de ahí vino el tema de miedos. Entonces dije, ¿con quién vamos a hablar de estos miedos? Con Katy, que está aquí. Katy, bienvenida. Hola Ana, feliz de tocar este tema que además a todos los seres humanos nos pega. No, nos pega muchísimo. Ya sé que varias conocen a Katy, ahorita dejo que se presente brevemente, ha estado ya con nosotros previamente en el podcast, pero justo estos miedos no solamente es cómo podemos trabajar el miedo de nuestros hijos o de nuestras hijas cuando vienen y nos dicen, me da miedo la oscuridad, me da miedo tal, y los propios miedos que sentimos nosotros como mamás y papás, y también, aunque no seas mamá y papá, pero estos están muy enfocados a ser mamás y papás, ¿no? ¿Cómo podemos trabajarlos, ¿no? Porque a la vez somos un ejemplo para nuestros hijos. Entonces, Katy, ¿por qué nos platicas un poquito de ti? Claro que sí, Ana. Pues bueno, ahora sí que soy psicóloga clínica, amo mi profesión, me encanta todo el tema de la educación. He estado, bueno, trabajando desde en un salón de clases, pasado por el psiquiátrico infantil, pabellón de adicciones, el tutelar de menores. He estado 10 años como directora, de un colegio desde kinder hasta prepa. Y bueno, y todo este tiempo, pues en práctica privada, dando talleres y dando asesorías a papás, a niños, adolescentes, un poco, o sea, todo lo ligado a salud mental, que pues es mi área que me apasiona y que me fascina. Así que, pues por ahí es por donde han sido la mayoría de mis estudios y de mi trabajo. Y pues aquí encantada de hablar de este tema, ¿no? Del miedo que, como te decía, que a todos nos afecta y pues no sé si, o sea, creo que empezarlo a definir creo que sería importante, ¿no? O sea, el miedo es una de las emociones, uno que más, o sea, que es más fácil de reconocer cuando somos muy pequeñitos y justamente crecemos y vivimos con el miedo, ¿no? Pero el miedo realmente tiene un sentido, que es tener una respuesta de alerta, o sea, mandarnos un mensaje de cuidado, pon atención, sé precavido porque puede haber un riesgo. Y un riesgo puede ser psicológico o puede ser una amenaza física. Entonces, prácticamente el miedo viene a eso, o sea, darnos ese aviso, pero lo que hacemos los seres humanos es utilizar toda nuestra mente y nuestro pensamiento para que o sea, ahora sí que este pensamiento empieza a crear diferentes escenarios. Entonces, el miedo no solamente llega como esta emoción que nos está diciendo precaución, la convertimos ya en un estado de preocupación, la convertimos en un estado de ansiedad, la convertimos a veces en pánico, o sea, totalmente en otras situaciones, derivada justamente de la combinación de lo que pensamos y de un ingrediente que tú lo acabas de decir, Ana, súper importante. ¿Qué hacemos nosotros con el miedo? Es lo que nuestros hijos van a aprender a hacer con su miedo. Entonces, es indispensable que como adultos sepamos qué hacemos con el miedo. Y aquí hay dos partes. Uno, ¿qué me enseñaron a mí acerca de sentir miedo? Y dos, ¿cuál es mi respuesta automática del miedo? Así que bueno, con esa introducción tú dime por dónde nos vamos. Híjole, es que creo que es un tema súper amplio, pero tan importante, ¿no? Porque acá dijiste una palabra clave, escenarios. O sea, igual y tenemos un miedo que está, no sé, en un grado pequeño, pero justo nos empezamos, entra como todo este tema de la imaginación, ¿no? La ansiedad y ese escenario que todavía no existe, nos los empezamos a imaginar todos, ¿eh? O sea, yo creo que nos ha pasado a todos de una cierta manera, obviamente por lo que estamos viviendo, o sea, no podemos olvidarnos que hay un entorno que nos afecta, o sea, vivimos, en nuestro caso, estamos en México, ¿no? Estamos en Ciudad de México, que todavía es, pues más grande, nos llegan alertas AMBER, por ejemplo, todo el tiempo, constantemente están los contenidos de abusos sexuales, entonces, obviamente empezamos a crear estos escenarios que empezamos a tener miedo, aunque justo en las preguntas que nos ponían, mucha gente dice, me pongo en la valiente, pero claro que se vale decir, me da miedo esto, pero ¿cuál sería, Katy, como estos red flags de decir como, no, este miedo neta ya me está haciendo mal y no existe, o sea, está en mi escenario, ¿no? En mi ansiedad, pero no existe, o sea, ¿cómo también poder
ubicarlo y trabajarlo y cómo no dejar que nos afecte tanto el entorno en el que vivimos. Claro, fíjate, tú diste un muy buen ejemplo. Primero me voy a ir o sea, a estas alertas de decir, lo estás manejando mal, ¿ok? Y por eso decía, hay que ver cómo se relacionaban nuestros padres con el miedo. Hay dos, o sea, como banderas rojas muy importantes. Uno es que nos hubieran dicho, no tengas miedo, porque el miedo se tiene que sentir para poderlo reconocer y saber qué se hace con él. Entonces, número uno, o sea, permiso para sentir miedo. Nosotros como adultos, porque si lo reconoces, sabes qué hacer con él y enseñárselos a nuestros hijos. Entonces, si yo vengo de una crianza de ese estilo, que la mayoría venimos de ahí, es, ojo, tenemos que aprender a permitirnos sentir miedo y les dejo el dato de si gestionamos bien una emoción, dura 3 minutos en el cuerpo, como una especie de estos juegos de la feria, te subes, está intenso, te bajas y se acabó. Así pasa con las emociones. Entonces, número uno es, tenemos que darnos chance de sentir. Ahora, después, ¿qué sucede con estos pensamientos de los que tú hablabas? Empezamos a crear estos escenarios y fíjate, estudios de universidades acerca de lo que pensamos, o sea, con los y si pasa esto, y si pasa todos estos pensamientos que no son, más o menos el 91% de los pensamientos que tenemos no son verdad. Entonces, más de la mitad de los pensamientos que tenemos no existen, no suceden. Entonces, el saber que la mayoría de estos pensamientos no suceden y no van, o sea, no es que no van a llegar, entonces nos puede ayudar uno a saber que si ya estoy en mi pensamiento y si ya estoy totalmente dándole, acuérdense que lo que le damos a la mente, le damos a nuestra realidad. Si yo me enfoco en estar pensando en todos estos escenarios de robos, de abuso sexual, de un temblor, de si me muero, o sea, todos estos escenarios, al único espacio al que nos lleva es a una preocupación muy profunda, pero aquí lo importante es, como se los dije, ¿cuál es el fin del miedo? El fin del miedo es cuidarnos y protegernos. Si a mí me da miedo morirme, ¿qué tengo que hacer? O sea, uno de entrada es dejarle claro a mis hijos, aunque sean muy pequeñitos, quiénes son los tutores, a los tutores de mis hijos dejárselos encargados, o sea, dejar claro todo el plan. Si yo no estoy, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué sucede si yo estoy pensando que hay un tema de abuso sexual? Ok, me da miedo que mi hijo o mi hija viva en situaciones así. Vamos a empezar a prepararlas. De entrada, empiezo a hablarles de las partes de su cuerpo, empiezo a generar vínculos con ellos de confianza. O sea, a lo que voy es, el miedo me dice, cuida, y siempre les digo, el cuento que escribí, le pongo ahí que hay dos partes que tenemos que encontrar en el mensaje o el acertijo del miedo. Uno es, cuida, protege, o ponle atención, o sea, a encontrar esa frase a algo que es valioso. Entonces, ¿qué es lo que vemos que es valioso? La frase, por ejemplo, la vida de mi hijo es valioso, la relación que tengo es valiosa, mi salud. Entonces, el lograr realmente atender eso, pero atenderlo de una manera aterrizada, de una manera práctica y no dejando los escenarios solamente en mi cabeza, porque en mi cabeza lo único que generan es que este miedo se pueda convertir en ansiedad o en un ataque de pánico. Entonces, de entrada, lo que tenemos, vamos a repetir, es sentir miedo, permitirnos sentir para poder encontrar cuál es este mensaje. Cuida, pon atención, sé precavido, sé cauteloso, esa es la primera parte. ¿Con qué? Con algo que es valioso. Y entonces ahí es donde vamos a poder realmente enfocar de manera práctica el miedo. Y quiero usar el ejemplo que nos dijiste, Ana, que fue, empezaste a sentir miedo, mucho miedo del estar viendo la película, y lo que hiciste fue parar, te encargaste de ti, o sea, reconociste el miedo, hiciste una pausa y dijiste, tengo que parar esto. ¿Por qué? Porque está siendo ya demasiado intenso. Eso es una de las herramientas que como adultos podemos hacer, pero ojo, nuestros niños no lo pueden hacer. Por eso normalmente las películas de miedo no se las damos a nuestros niños. Pero esta es una de las piezas claves para empezar a trabajar, o sea, con el miedo y aterrizarlo de una manera práctica. ¿Cómo vamos hasta aquí, mi querida Ana? Oye, Katy, pues súper claro todo esto que nos comentas. Sin duda, como decías, para nosotros como adultos es muy fácil decir, aquí le paro, ¿no? Porque, o sea, ya me está generando demasiado estrés, ansiedad o hasta pánico. ¿Cómo podemos, en este caso, me voy a ir con los niños, cómo podemos en este punto decirle a los niños, porque
a veces se nos sale decir, no tengas miedo, que es lo que no deberíamos de hacer. O sea, deberíamos de hacer, está bien sentir el miedo, pero ¿qué podemos hacer para controlar el miedo en los niños? Claro, bueno, de entrada, ya te digo, si el automático es: "No tengas miedo", no, 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 a ver, me equivoqué. "Estás asustado, mi amor, aquí estoy contigo". O sea, lo que tenemos es que nombrar el miedo y darles la contención, que es esta voz que tú de adulta tienes, que te dice: "Para, estás muy asustada, no sigas con esto". Bueno, entonces, esa es la voz que tenemos que generar en ellos. El decirles: "A ver, estás asustado, tienes miedo". Por ejemplo, pon tus manos en tu corazoncito, ven para acá, te doy un abrazo. O sea, el miedo se va a ir, ¿ok? Y ahí es donde vienen los niños, es que hay algo en mi closet o es que va a pasar tal cosa. Entonces nos empiezan a compartir la parte que está en su imaginación. Y entonces lo que tenemos que ayudarles a hacer, y justo, ¿no? En los cuentos que te regalé, venía la imagen de la imaginación, en donde el miedo la secuestra, o sea, la secuestra y entonces utiliza toda su imaginación para que empiecen a generar los múltiples escenarios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Poner su atención en su cuerpo, o sea, regresar para decirles, todo va a estar bien. Vamos a poner a tu corazoncito que lata más lento. Vamos a checar dónde hay tensión en tu cuerpo. Mamá está aquí contigo, papá está aquí contigo. Entonces, lo que hacemos es ayudarles a que su atención regrese al presente, a poder regular su respiración y a decirles justo, o sea, lo que te está pasando se llama miedo y entonces aceleró tu corazón y vamos a recuperar, o sea, a nivel físico, fisiológico, tu cuerpo para que vuelvas a tener paz. ¿Qué sirve? Un abrazo. ¿Qué sirve? Manitas cruzadas en el pecho. Por ejemplo, si están muy asustados, ayudarles a sentir temperatura, ayudarles a ver, o sea, como a regresar al presente a través de sus ojos, estímulos que están frente a ellos. A ver, vamos a regresar aquí donde estás seguro. ¿Qué observan tus ojos? ¿Qué ruidos escuchas? ¿No? Escuchas el silencio, escuchas mi voz, escuchas mi corazón, está junto al tuyo en un abrazo, por ejemplo. O sea, ayudarlos a que el miedo, y decirles esto, el miedo se va a ir en unos minutos más, solo nos pone una alerta, y aquí es importante explicárselos cuando no está el miedo o cuando ya se fue. El miedo viene a decirnos, sé precavido. Entonces, si escuchaste un ruido en tu cuarto, amor, por eso se prendió tu alerta, pero estás en un lugar seguro, estás en un espacio seguro y entonces mamá o papá te cuidan. Entonces, ayudarles a que sepan que ellos cuando están chiquitos van a aprender a manejar el miedo, pero que hoy somos los adultos los que estamos junto a ellos, los que les enseñamos. Entonces, cambiar absolutamente el no tengas miedo por estás asustado, aquí estoy. Esa es la voz que se les va a grabar en su cabecita. Cuando sientan miedo, se va a poner el automático de estás asustado, tranquilo, respira, todo va a estar bien. O sea, como generar una especie de mantra para que cuando se les prenda la alerta de miedo, sepan inmediatamente bajar a su respiración y como que escuchar esta vocecita que les dejamos ahí. Híjole, eso me encanta. Algo que yo hago con Amaya también es respirar, como de vamos a respirar, ¿no? Y sí hacemos justo lo de que estamos en un espacio seguro, ¿no? Estamos contigo, pero justo decirle, estás asustado, creo que es como una palabra también, pues clave a transformar un poco ese miedo, ¿no? En asustado y está bien cualquiera de las dos y es empezar a validar emociones, Katy, ¿no? Si decimos no, es como de no, no, no puedes tener miedo o no debes tener miedo. Y al contrario, justo hay edades muy críticas. En el caso de Amaya, Amaya tiene 6 años, ¿no? Entonces, yo lo noto ahorita que tú dices, ya es más grande, pero justo como que a los 6 años les entra un miedo, ¿no? Porque son más conscientes de, pues mis papás son más grandes que yo, vamos a estar todos juntos o no, son más conscientes no solamente de la familia que tienen en casa, sino de la familia que tienen sus amigos o sus amigas en la escuela, ¿no? Si son papás que viven juntos o están separados. Entonces, obviamente empiezan como estos temores, ¿no? Que justo hay mamás que me dicen, es que ya tiene 6 y otra vez ya se regresó a mi cama, ¿no? Entonces yo digo, pues sí, o sea, como que yo leo y digo, pues es normal, ¿no? Pero me imagino que, y si lo vemos con nosotras mismas, a lo largo de nuestra vida vamos a tener diferentes etapas de miedo. Lo que nos pasa ahorita cuando somos mamás, o sea, si tú te piensas como antes de ser mamá, pues hay miedos que no teníamos. Y cuando te conviertes en mamá,
se descubren unos nuevos, ¿no? Exactamente, sí, el miedo va acompañándonos en etapas, o sea, en la adolescencia, pues, ¿cuál miedo, no? Ni siquiera es miedo a morirte, pero como bien lo dices, o sea, conforme vamos teniendo cierta conciencia, o sea, uno es de muy chiquitos estamos en esta etapa de la fantasía, pero cuando empezamos a tener un poco más de sentido de realidad, la separación, o alguien se enfermó, alguien falleció, escuché, digo, hace poquito en la pandemia los niños escucharon de muerte, de enfermedad, de un tema de salud, y entonces vivimos justo la pandemia del miedo. Entonces, ¿qué sucede? Nuestros niños están muchísimo más conscientes de este tema de respuesta en el cuerpo. Entonces, hay que estar pendientes de cómo irlos acompañando con los temas del miedo, pero fíjate, de la misma forma que lo hacemos con ellos, Ana, es lo que acabas de decir. ¿Cómo me acompaño con los miedos de hoy? Que antes no tenía miedo de que me pasara algo porque no dependía nadie de mí. Y entonces el hecho de que hoy tenga miedo de que me pase algo, pero por eso es automático. A ver, piensen en algo. La preocupación es esta serie de pensamientos en cadena negativos que no paran. Y hay una parte una especie de filtro, así como los filtros que tenemos de los buscadores, hay un filtro en nuestro cerebro que a lo que le ponemos atención es lo que nos va a dar. O sea, ahí es a donde se va la atención. Entonces, si nosotros a esta parte de nuestra mente le ponemos del cerebro, perdón, le ponemos el filtro de y si me pasa esto y si me muero y si me enfermo y si me... Entonces, lo que hace justamente es una especie de búsqueda para ver todos los malestares de mi cuerpo, todas las enfermedades posibles o qué es lo que me puede pasar si mi abuelo tuvo cáncer. Y entonces lo que le ofrecemos a este filtro es lo que nos empieza a traer en la realidad. Entonces, seamos conscientes de esto y más bien pongámosle el filtro de lo que me trae bienestar, lo que me trae salud, cómo puedo tener una vida, como les decía, lo más sana posible, lo más armoniosa posible. O sea, los químicos, digamos, o sea, naturales del miedo, que son las hormonas del estrés, el cortisol, la adrenalina, o sea, todas estas hormonas que se disparan cuando tenemos mucho miedo, ansiedad o preocupación. Veamos la contraparte. La contraparte es la oxitocina, que es la hormona de la calma, la hormona del amor. Y si nosotros nos enfocamos más en que nuestros niños, como tú bien lo dices, aprendan a respirar, aprendan lo que es mirar un árbol, estar conectados con la naturaleza, estar cerquita de sus mascotas, o sea, el poder de los abrazos, la mirada, esto que también estabas diciendo, o sea, yo me acerco a Maya y le digo, le hablo, pero ojo, lo que nosotros transmitimos a través de la mirada por las neuronas espejo, les podemos transmitir no, tranquila, todo está bien, y cuál, todo está bien, estamos súper nerviosos y les estamos transmitiendo toda nuestra ansiedad. Entonces, por eso lo primero es, me encargo de mí, respiro yo, me genero esta hormona de la calma pensando por ejemplo, en una imagen, tengan en su celular, si no quieren de sus hijos, una imagen de un abrazo, por ejemplo, algo que les genere ternura. Imagínense eso un par de segundos, unos 14 segundos, y van a ver cómo sale un suspiro así como que se relaja. ¿Esto qué quiere decir? Su cuerpo empieza a generar esta otra hormona de la calma, esta hormona del amor, y entonces les enseñan a sus hijos, cuando te pase algo, cuando tengas este temor, cuando empieces a tener estos pensamientos, ve, o sea, y con los niños chiquitos es muy fácil, o sea, usar su visualización, ve a un lugar seguro, ¿no? Y enseñarles justo cómo sucede esto, que los niños empiezan, mamá, pero ¿y si tú un día te mueres? Entonces, ¿y si te pasa algo? O sea, decirles, estos pensamientos te hacen sentir preocupación, estos pensamientos te hacen que empieces a estresarte. Entonces, yo por eso, ¿qué hago? Me cuido, me alimento bien, hago ejercicio. Entonces, busco que vean que hay certeza, pero por otro lado les enseño la mecánica, ya cuando están más grandecitos, a partir de los 6 7 años, que pueden empezar a reconocer, aparece el miedo, hay ideas que hacen crecer el miedo, hay ideas que disminuyen el miedo. Y entonces empezarlos a ser conscientes que fue lo que hiciste tú con la película. O sea, esto está creciendo mi miedo a un, o sea, potencial que casi me está dando pánico, paro. Y es justamente esto, así como yo paro la película, puedo parar la película de mi imaginación y entonces logro darle otra imagen, otra visualización para que eso sea lo que me ofrezco dentro de mi interior. Es que eso es como pues, punto clave, ¿no? O sea, poder, obviamente, parar. Y justo de los miedos que
que te decía que me mandaron que te los compartí, ¿no? Obviamente muchos fueron sobre abuso sexual, miedo a que les quiten a sus hijos, ¿no? O sea, que se los quiten, miedo a que los hijos se enfermen y tengan una terrible enfermedad, miedo a que se mueran las mamás, ¿no? O que se mueran los hijos. Aquí sin duda, en algunos casos que leí, porque algunas las conozco, creo que son como duelos, igual y no se han terminado de trabajar, ¿no? Entonces como que lo traen presente por algo que ellas mismas han vivido. Pero ¿cómo no, cómo podemos controlar no transmitir estos miedos? Por ejemplo, a mí me pasa que yo hay lugares que no voy sola con Amaya, o sea, yo no voy sola a Perisur con Amaya porque para mí es de, no, hay mucha gente, hay muchas formas de salir, ¿no? Ah, prefiero ir a otro lugar, o sea, a otro lugar donde yo me sienta segura, pero también cuando voy a lugares donde no me siento segura, empiezo, quédate aquí, dame la mano, no te vayas, o sea, como que el miedo, justo lo que decías, el miedo que yo tengo se lo empiezo a transmitir a ella y digo, qué fatal está, ¿por qué tenemos que transmitir, ¿no? O sea, nuestro miedo como en género, en general, como mujeres, ¿no? A las futuras generaciones de hay que tener miedo de ser mujer. No me gustaría hacerlo, pero ¿qué herramientas nos puedes dar justo de cómo poder reforzar todas estas tácticas que ya nos diste, pero cómo no pasarles miedos que nosotros tenemos a nuestros hijos, ¿no? Y a nuestras hijas, porque en general a los niños también les puede pasar. Claro, y lo dices muy bien, Ana. O sea, lo primero es reconocer cuando traemos alguna situación ahí, de trauma. Ahí les recomiendo de trauma, tengo en el video podcast en YouTube una solamente de trauma que habla justo de cómo se queda esa huella de trauma en el cuerpo. Se la recomiendo porque es importante, uno, reconocer cuando la traemos. Entonces, si yo ya sé que traigo esto, la primera que tengo que atender es a mí en esa etapa de niña, de adolescente o de víctima que viví alguna situación en donde tuve mucho miedo y me sucedió algo, para que digamos que ahí se genere mi conciencia, que es la voz interior que tengo, o sea, llámalo, digamos, como tu ser superior, la que te acompaña y te dice, tranquila, estás asustada. Entonces vamos a suponer que tienes que ir a Perisur, es decir, ok, lo que a ti te da miedo es que te roben a Maya, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Estacionarte cerquita, estar enfocada y poder ir, o sea, volteando en espacios seguros. ¿Cómo lo vas a hacer? O sea, buscando que tu respiración te ayude a darte cuenta que estás caminando segura, que estás en un momento del día en donde, o sea, hay más gente, en donde entras y sales, o sea, por un lugar donde es desconocido, es muy conocido para ti, la entrada o la salida, por ejemplo, ¿no? Y poder ir desde cantando una canción, haciendo un juego, o sea, ¿qué es? ¿Para qué nos sirve el miedo? Para cuidarnos. Entonces, ¿cuál es la entrada más segura que encontrarías en ese lugar? Es la entrada de tal estacionamiento con tal puerta. Entonces, esa es a la que tú te vas a ir. O sea, ya evaluaste toda la plaza, digamos. Entonces, a la que vas es a la más segura, a la que vas es a la conocida, la que observas y justamente le dices, como aquí hay mucha gente, nos vamos a cuidar. Entonces, ¿cómo cruzamos la calle? ¿Cómo nos enfocamos en llegar a la puerta? ¿Cómo bajamos las escaleras? Entonces, lo que ayudas es que tu propia atención, al mismo tiempo que la atención de Amaya, se vayan enfocando en lograr metas cortas. La primera meta es volteo y veo que puedo bajar mi coche, respiro, muy bien. Ahora, ¿dónde vamos? A caminar a la puerta. Vamos escuchando la música o vamos cantando una canción o vamos a cuántos pasos de aquí a la puerta. Y entonces lo que voy haciendo es algo que se llama aproximaciones sucesivas. Voy logrando llegar a ciertas metas y al mismo tiempo me lo voy reconociendo. Voy logrando gestionar mi miedo y al mismo tiempo uso el mensaje del miedo que es cuídate. Y cuando yo estoy trabajando con lo mío y el trabajo no es de una sola vez, el trabajo es pensemos en lo contrario del miedo, que es, o sea, el estado de alerta es cómo sí me cuido. Y por eso les hablaba de este filtro que está en el cerebro, o sea, cómo camino segura, cómo me acompaño. Y aquí el trabajo espiritual también es bien importante, Ana, porque cuando yo no puedo soltar el control, y esto es algo que hemos visto en el tratamiento, por ejemplo, de adicciones, algo, lo que te rescata de cuando no te puedes rescatar es un espacio espiritual. Llámalo energía divina, Dios, el angelito de la guarda, mis ancestros, mis personas que ya no están aquí, que me cuidan, o sea, cada quien elija su camino, pero
cuando ya no te alcanza la parte, digamos, física, mental, racional, el espacio espiritual y energético, que esto además, o sea, se los quiero compartir, hay estudios de la mente que hablan justo de este campo energético que somos y que cuando partimos ya no está, o sea, ya no está cuando se puede detectar, digamos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Somos más que un cuerpo. Entonces, cuando logramos conectar con esta parte energética o espiritual o divina, como le quieran llamar, es justamente decir que nos cuide, vamos a suponer que si con Amaya usas el angelito de la guarda, entonces vamos a pedirle a nuestros angelitos que nos acompañen en todo este camino. Y entonces, ¿qué sucede? A ella la empiezas a acostumbrar que tiene, digamos, como un equipo que no es solamente tú, que también está pendiente de ella y al cual puede acceder cuando está asustada, cierra sus ojitos y se conecta con eso, porque eso generalmente también le da esta hormona del amor y de la calma que se le puede, o sea, digamos, como ir dando en su cuerpecito. Y entonces, además, hay un químico que la ayuda a poderse, digamos, como tranquilizar. Entonces, si te fijas, justamente es poner la parte contraria, en lugar de estar pensando todo lo frágil y lo vulnerable que puedo estar y el peligro que puedo tener al vivir en una ciudad como la que vivimos es, ok, ¿cómo sí me cuido? ¿Dónde sí hay lugares a los que puedo ir? ¿Cómo puedo disfrutar la compañía de mi hija? ¿De qué me acompaño? ¿Me acompaño de ir a pasear por un helado? ¿Me acompaño de cantar una canción? ¿Me acompaño de ir jugando? ¿Me acompaño de ir saltando? Entonces, si te fijas, cambias, o sea, una cosa es, estás alerta, pero la otra es, conviertes la actividad en un espacio de paz, en un espacio de gozo. Y no es que estés quitando los peligros, es que estás disminuyendo la probabilidad, pero solo la que esté en tus manos, porque si nosotros queremos evitar, o sea, desde un temblor hasta que haya gente mala en la calle, no, no, sí hay gente mala y sí hay gente que puede hacer daño, pero si yo hago todo lo que está en mis manos para cuidarme, disminuyo y me doy certeza, me puedo dar esa calma de que estoy haciendo todo lo que esté en mis manos para poderlo manejar. Y entonces Amaya tiene una mamá que lo está haciendo desde un lugar mucho más tranquilo, mucho más sereno y mucho más maduro. ¿Qué le está enseñando esta mamá? Que a pesar de que hay peligro, hay maneras de cuidarnos y de disfrutar la vida. Esa es la manera en la que ella va a aprender a ir manejando su miedo. Esta parte espiritual, sin duda, me encanta y sí la aplicaba, ¿eh? O sea, sí la he aplicado con Amaya sin saberlo y hasta nosotros mismos. O sea, la verdad es que lo que tú decías, en lo que creas, esta parte espiritual como que te da esta paz, ¿no? Y regreso al punto de que en verdad no nos, nos desenseñaron, no sé si exista la palabra, a dejar de vivir un día a la vez. O sea, porque si viviéramos un día a la vez, un momento a la vez, ¿no? Con mucha meditación también, como que podríamos justo como conectar con el momento que estamos viviendo ahorita para que justo toda esta información, contenido que hay en el exterior, no dejáramos que nos afectara tanto y pudiéramos decir, voy a hacer pausa y me voy a enfocar en esto. Pero también, Katy, estoy segurísima que tienes pacientes, ¿no? Y las mamás que nos mandaron todos estos mensajes, ¿cuándo es un punto de decir, esto ya está, o sea, ya no estoy viviendo como debo de vivir, ¿no? O sea, el miedo ya está pasando una frontera que ya no estoy viviendo, o sea, ya estoy totalmente aterrada. ¿Cómo identificar esa parte y qué pueden hacer en esos casos? Claro, pues mira, o sea, lo primero es si nuestros niños están teniendo señales, que se comen las uñas, a veces se masturban de mucha ansiedad, por ejemplo, que tienen, el empezarse a jalar las cejas, o sea, si vemos señales en nuestros niños de niños muy asustados, lo que tenemos es, uno, que volvernos nosotros, o sea, quienes les enseñen a canalizar el miedo. Y número dos, si yo me doy cuenta que he vivido situaciones pues realmente traumáticas o sea, o muy críticas en mi vida o que no me enseñaron a gestionar el miedo, o sea, yo les diría, tomen un par de sesiones para poderse atender, porque el miedo es una emoción que va a estar con ustedes toda la vida. Entonces, si lo logran asumir, uno, de entrada les diría, practiquen su respiración y esto es súper importante. Cuando respiren, o sea, repitan para ustedes, inhalo, ¿no?
y se infla mi vientre, porque algo que me ha tocado revisar mucho últimamente, Ana, es que cuando les digo inhala, ¿qué le sucede a tu panza? Les pregunto. O sea, una gran mayoría de pacientes adultos, medianos y chiquitines, la o sea, en lugar, o sea, lo hacen al contrario, ¿me explico? Entonces, en lugar de generar paz y calma, generas ansiedad y generas que te falte el aire. Entonces, uno es, inhalo como si fuera un globo, se infla mi vientre, ¿no? Entonces, inhalo, entra el aire, exhalo, sale el aire. Inhalo, entra paz, exhalo, sale paz. O sea, me voy a volver un espacio de paz o sale estrés. O sea, ustedes decidan cómo quieren hacer una repetición, pero básicamente pongan la atención a la respiración. Entonces, eso es, o sea, uno de los mecanismos más importantes para podernos centrar y repetir. Estás asustada, o sea, tienes miedo. Recuerden que si encontramos el miedo, va a durar solo unos minutos y encontrar que el miedo es si algo que me da pánico, pero entonces en ese momento qué es en lo que te tienes que enfocar. Ahí me enfoco en la solución y dejo de ver el problema. Pero si yo crecí en un espacio en donde no me permitían sentir miedo, fíjate cómo tristemente lo que nos sucede aquí es lo contrario. Me empiezo a generar un estado de ansiedad o a veces ya una personalidad, o sea, muy ansiosa. ¿Por qué? Porque cuando a mí me dicen no tengas miedo, lo que hago de niños me voy a mi cabeza y entonces, como no hay permiso para sentir miedo, eh, no lo comparto, me lo quedo en la cabeza y entonces mi cabeza hace una cantidad de escenarios terribles en donde además no lo puedo compartir porque si lo comparto me dicen cobarde, niñita, o sea, me dicen cosas, o sea, porque a veces así se educaron también los papás y pues eso les dicen a sus hijos. Y entonces, esto es uno de los caminos que nos lleva a tener a veces hasta un trastorno de ansiedad. Yo lo que les diría es, hay que volvernos amigos del miedo. ¿Y cómo? Lo tienes que identificar en tu cuerpo, lo tienes que saber sentir. Y si no lo sabes hacer, o sea, en un par de sesiones, o sea, lo puedes hacer. De hecho, te voy a dejar de regalo para todas las personas que te siguen, un código de descuento tengo justo un taller en línea del miedo que es para que puedas saber qué hacer con el miedo. Hay un par de meditaciones de ansiedad también ahí que lo único que te enseñan como les digo, el cuento del miedo estaba hecho o sea, está hecho para que el niño se entretenga, pero para que el adulto entienda, ¿no? Que realmente es para tu niño interior y que sepas qué pasa con el miedo y que puedas gestionarlo mejor, porque el miedo se tiene que sentir, o sea, acuérdense que el cuerpo es el contenedor de las emociones, es el lugar donde se expresan. Entonces, el miedo ocupa el cuerpo para expresarse y la mente para resolver, para poderle dar solución. Si no lo sentimos, el miedo nunca se va a ir. Entonces, por eso es tan importante, o sea, imagínense que la atención es una linterna que le pone todo ese foco al interior. ¿Qué pasa en el pecho? ¿Qué pasa en los hombros? ¿De qué tamaño es el miedo? ¿Qué textura tiene? Y poder entonces encontrar el mensaje del miedo. Es cuida tu vida, cuida a tu niña. Entonces tómala de la mano, pero ve cantando con ella. O sea, no la tomes de la mano diciéndoles que no te me vayas a soltar porque si te me sueltas te van a robar. Es decir, no vivimos en una ciudad segura, amorcito. Entonces hay que ir juntas. Mamá y Amaya vamos juntas, ¿ok? Y vamos juntas cantando, vamos juntas entretenidas, vamos juntas, pero es importante o sea, darnos cuenta qué les estamos ofreciendo en ese momento de estar presentes, en el tiempo de convivencia. Si es un espacio de mucho estrés, necesitamos hacer trabajo para poderlo liberar, porque si no, se los vamos a transmitir sí o sí. Híjole, es que ese es un punto súper importante. Al final del día tenemos que reeducarnos, sobre todo a comunicar las emociones, porque siempre como que justo venimos de generaciones y generaciones donde pues las emociones no importan, no se validan, casi no se expresan y estamos viendo que para ser ahora sí que humanos sanos y saludables necesitamos expresar nuestras emociones, validar nuestras propias emociones, validar las emociones del otro, ¿no? Eso como punto sin duda. Y sobre los cuentos, justo es lo que te iba a decir, Katy. Creo que los cuentos infantiles, aunque se escriben para niños, siempre tienen, o sea, al final del día quien los está leyendo con los niños al principio, pues son los papás y las mamás o cuidadores. Entonces, obviamente hay un mensaje muy importante donde al final del día
tanto adulto como niño están aprendiendo esos mensajes en diferentes niveles, pero sin duda te hacen, obviamente, pues pensar, ¿no? Entonces, mil gracias por lo del descuento, Katy. ¿Dónde pueden encontrar tu libro del miedo, por ejemplo? El del cuento, y te voy a dejar para que regales unos, para quien haga alguna dinámica en una pregunta, pero bueno, te lo dejo también para que puedas hacer unos regalos. Y en mi página, que si quieres se las dejas ahí después, es www.katycdelabarca.com. Ahí está el cuento del miedo. Y ahí está el taller que te digo, que te voy a regalar un código del descuento, porque ahí está justo lo que, o sea, como dividido por etapas, cuál es la parte natural de los niños, o sea, como que les explico súper bien y vienen, como te decía, audios desde cómo eliminar pesadillas, cómo ayudarlos a que aprendan a dormir desde un espacio de paz, todo, o sea, lo que nos ayuda, digamos, y nos sirve para cuando se van a la camita, y que nosotros podemos entender desde una dinámica muy, muy, muy amistosa y muy simple. ¿Qué se hace con el miedo y cuáles son como algunas respiraciones, algunos ejercicios que nos pueden, así como lo que les decía, manitas en cruzadas, y qué le podemos decir a nuestros niños? Si nosotros lo practicamos, entonces si nosotros nos volvemos especialistas en sentir y en reconocer las emociones, que aquí también te dejo la página de Instagram que hice todos los monstruitos de las emociones, que es Katy C. de la Barca Kids, para que aprendan cómo enseñarles las emociones a sus hijos y cuáles son estas figuras de las emociones, porque realmente las que sacamos, Ana, generalmente son las emociones incómodas. O sea, la tristeza, que es una emoción que nos conecta tanto con el corazón del otro y tan necesaria para ser seres empáticos y seres ocupados y preocupados por nuestra comunidad, por nuestras familias. El miedo, el enojo, cuál enojo sí es o sea, el que hay que permitir, cuál es el enojo que hay que trabajar. Entonces, o sea, todo esto que como bien lo dices, para ser personas sanas, con una buena salud mental, tenemos que saber gestionar las emociones. Y entonces hice esta página para poderlo hacer de manera como muy amable y que desde chiquitos, o sea, el pretexto son nuestros niños, pero es una manera en la que entonces yo incorporo estas emociones y ya no trato de ser solamente feliz, porque el que trata de ser solamente feliz la va a pasar muy mal, porque justo como les decía, la ansiedad viene de no querer sentir miedo. Cuando lo aprendemos a sentir, el miedo se diluye, se va disolviendo y va desapareciendo. Entonces, justamente ahí van a encontrar esos recursos que seguramente les van a quitar el miedo a sentir esas emociones incómodas como el miedo. Y sobre todo aprender que es necesario sentir miedo, o sea, es humano sentir miedo. El punto es cómo lo transformamos, ¿no? Cómo lo validamos. Y si de plano alguien no está, o sea, dice, no puedo vivir, no salgo, todo esto lo tengo todo el tiempo, o estoy viendo que mi hijo tiene estas conductas, justo como lo que decías, ¿no? O se muerden las uñas, o se lastiman, etcétera. Sí hay que buscar un especialista, pero ahí mi pregunta iría a esto, Katy. ¿Qué especialista? O sea, porque yo sé que hay muchas ramas de la psicología. Entonces, cuando te las presentan, no sabes ni con quién ir, ni qué hacer. O sea, y hay gente que dice, no, pues dar el paso de tomar terapia, obviamente, pues es un paso importante. Pero si empezamos de un par de sesiones, ¿qué tipo de rama o terapeuta o psicólogo tú recomendarías para que alguien no sienta que va a estar ya inundando en su infancia, ya sabes? O sea, para hacer un poquito como más amigable, ¿qué tipo de rama de la psicología o tipo de terapeuta tú recomendarías a las que nos están escuchando? Claro, pues yo les diría como una probadita, o sea, para algo muy específico pueden ir con alguien especialista en terapia, por ejemplo, narrativa o cognitivo-conductual o psicología positiva, o sea, algo que va un poco más dirigido y eso le pueden preguntar, ¿no? O sea, voy dirigido como algo muy puntual que tiene que ver justo con el manejo del miedo y quiero como respuestas, como prácticas, simples, sencillas y probablemente esa sea mi introducción a hacer un trabajo más adelante más profundo o no, pero lo importante es, quiero saber qué hacer con el miedo. Entonces, si ustedes o sea, preguntan justo esta rama que es a veces enfoque en soluciones, como les decía, breve, sistémica también puede ser una muy buena opción. Entonces, me puedo ir realmente
a un par de citas en donde empiezo a ver resultados bastante prácticos, ¿me explico? Y después puede que encuentre más opciones, porque el trabajo en salud mental siempre es un regalo para nosotros mismos. Entonces, esa sería como la primera pregunta que yo les diría, hagan estas preguntas y cuando conozcan o les den datos de alguien, igual háganles una llamada, pregúntenles cuál es tu enfoque, cómo trabajas, por ejemplo, el miedo, me gustaría saber y hacer preguntas de cómo se ve tu trabajo, más o menos qué tiempo te lleva, porque sí hay un trabajo que te digo, es bastante simple, práctico y poderoso que te puede ayudar a saber qué hacer con esta parte emocional y que puede además ayudarte. O sea, hablaste de dos temas importantes. O sea, cuando ya se vuelve, por ejemplo, una situación que nos pasó con personas en la pandemia, ya después miedo a socializar, miedo a salir, o sea, esta fobia social, a veces es necesario que también vayamos de la mano con un psiquiatra cuando la situación no nos permite vivir la vida plena que teníamos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer a veces? Y yo como les explico, o sea, a ver, así como los caminos en tus neuronas, hubo conexiones del piloto automático que lo que me hizo sentir seguro es guardarme. Lo que me hace sentir seguro es esta conducta. Entonces, ¿qué aprende? O sea, nosotros, las situaciones que vivimos están ligadas a nuestra memoria. Y si mi memoria le dijo a mi persona, ¿sabes qué? Estás seguro solo guardado aquí en tu departamento, entonces, ¿qué vas a hacer? Ya no vas a salir. Entonces, ¿qué le tenemos que enseñar? También a nuestro cerebro hay otros caminos y para poder abrir esas vías a veces es necesario el empujón de un medicamento que nos facilite, digamos, como abrir otro camino, ¿me explico? El quitar el piloto automático es lo que nos puede regresar nuestra salud mental y el darnos cuenta que podemos, pero a lo mejor ese primer brinco de valentía lo necesito acompañado de un medicamento. Y entonces el medicamento, digamos que hace una parte, un 20%, el otro 80% lo hace el trabajo terapéutico, que es el que realmente hace la construcción, digamos, de esta nueva vía. Y eso es lo que normalmente hacemos con temas de ansiedad, con temas, o sea, de ataques de pánico y todo, o sea, ayudar uno a entender y el ABC de qué es lo que tienes que hacer. Y cuando tú logras darte cuenta que eres capaz de eso, vas soltando el medicamento, te vas dando cuenta que tienes una nueva forma de funcionar y que ya no es necesario tu alerta de ataque de pánico. ¿Por qué? Porque ya sabes que hay otros caminos. Entonces, entiendes por qué tu sistema funcionaba así, pero ya no es necesario que ese sea el único camino que te hacía sentir seguro. Ay, ahora sí que muchísima información, pero súper valiosa y creo que todo nos lleva a ese mismo punto. Gracias, Katy, por todas las, literal nos acabas de dar herramientas para nosotros, para nuestra familia, sobre todo validar el miedo. Está bien decir, tengo miedo, esto me asusta, obviamente pausarlo, no dejar que que no estemos viviendo nuestra vida justo como decías, como la conocíamos, ¿no? Y yo voy a pasar estos descuentos que me dices, lo de los libros, porque sin duda yo creo que todas como mamás que nos están escuchando, lo que menos queremos es heredarles a nuestros hijos miedos que tenemos, pero que tengamos esta certeza que podemos trabajarlos y poder decir, hasta aquí llegó este miedo, ¿no? O de esta manera lo pauso. Muchas gracias, Katy, por estar. Gracias a ti y espero que toda la información les sirva mucho porque esta es una de las emociones que necesitamos tener cerquita y que necesitamos justo para cuidarnos, para estar atentos, pero no para que paralice nuestras vidas. Mil gracias, Katy. Gracias a todos los que nos escucharon. Ya saben que aquí siempre hablamos de esas cosas que muchos sentimos, pero pocos hablamos y seguiremos hablando de este tema. Así que nos vemos en el próximo episodio.